Hermanos, pues nuevamente, ¿verdad? Por gracia del Señor, les saludo, paz a vosotros. Ocupe su lugar, por favor. Vamos a revisar la palabra del Señor en esta tarde. Y vamos a hacer algo que he estado pidiéndoles en estas últimas ocasiones, que me ha tocado compartir el mensaje en la parte de la tarde, que es una hora complicada, hermanos, porque es aquí como, es en este momento cuando sus párpados se ensanchan y empiezan a tener un peso mayor y empiezan a querer cubrir todo su globo ocular. Entonces quiero que voltee con la persona que tiene al lado y le diga: resiste, por favor, estoicamente. Si es necesario unos palillos ahí que sostengan, hágaselos llegar. ¿Ya lo hizo? Bueno, pues desde aquí voy a ver si alguno no obedece esa instrucción, hermanos. Comparta, por favor, su escritura con las personas que hoy nos están acompañando para que pues podamos estar todos en la misma sintonía. Quiero que me acompañe a abrir su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 13. De verdad que me sorprende cómo Dios opera, hermanos. Estos dos últimos cantos, sin que yo le comunicara a mi hermano director el tema que vamos a abordar, fueron precisos. ¿Sí recuerda los últimos dos cantos? ¿Eran cuál y cuál? En tu presencia y yo sé que estás aquí. Bueno, vamos a ver qué tanto se relaciona con nuestro tema de esta tarde. Ya está ahí, Salmo capítulo 13, verso 1. Es una pregunta, es una serie de preguntas aquí. Dice así: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahora, cuando se pronunciaron estas preguntas, hermanos, estoy seguro que no fue con la misma expresión que yo le di en este momento. Fue en un momento de desesperación, en un momento de dolor, de tristeza, de ansiedad, cuando el salmista dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Dios, vas a esconder tu rostro de mí? Y si tú has pasado por un momento donde te supera las circunstancias, entonces seguramente tú le has dado el sentido perfecto a estas preguntas. El título del sermón, del mensaje de esta tarde es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Por eso decía que estos dos cantos fueron precisos. ¿Dónde está Dios? Dice aquí el salmista: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? La circunstancia que él estaba atravesando le había hecho pensar que Dios en ese momento volteó su rostro hacia otro lado y se olvidó que él estaba sufriendo. Y entonces le dice: ¿hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Y quiero contarle una historia. Había un matrimonio que se amaba y que se amaba mucho. La esposa, de profesión enfermera. El esposo, pastor. Eran felices, se procuraban uno al otro, buscaban servir con su vida a todos los demás, cada uno en el lugar donde Dios los había puesto. A la enfermera, pues obviamente en el hospital, se brindaba al 100 con todos los pacientes. Y el pastor, pues obviamente, dando la vida por toda la congregación. Estaban comprometidos al 100% en la
en la obra de ayudar al prójimo y de servir a Dios. Y entonces llega una ilusión muy fuerte a sus vidas cuando se enteran de que están esperando un bebé. El primero. ¿Cuántos de aquí son padres? Siempre nos emociona tener a un bebé, pero el primero, hermanos, como es algo nuevo, es diferente. Es una emoción que no se puede describir. Pues así como usted se sintió, así exactamente se sintieron estos padres, estos futuros padres. Estaban súper contentos, estaban felices, estaban agradecidos con Dios porque el Señor por fin había visitado a esta pareja y entonces les iba a bendecir con la llegada de un pequeño. Y ya sabe cómo empieza la mente de uno. Ay, si es niño, dice el papá. Si es niño, híjole, pues me encantaría que se pareciera a mí. Y que le gustara lo que a mí me gusta. Y se imagina con él haciendo actividades propias de un papá con un hijo varón. Y si es niña, la mujer también está. Y que la voy a peinar así, le voy a comprar estos vestiditos y bueno, haciendo planes. Y me gustaría que cuando fuera creciendo, él se empezara a enfocar en esto. E incluso nos vamos más allá y decimos, es así como Ezequiel. ¿Cómo visualizas a tu pequeña? ¿Qué pasa por tu mente para ella? Lo mejor. Cuando tu esposa estaba embarazada, en algún momento tú llegabas a imaginar cómo sería la bebita, que si va a llorar, que si sería tranquila, que si estará bonita, que si todos los niños son bonitos cuando somos padres, ¿verdad? Para nosotros padres todos los niños son preciosos. Empezamos nosotros a imaginar muchas cosas. Bueno, estos padres también, ¿eh? Se llega el momento del alumbramiento, hermanos. Este matrimonio radicaba en Australia. Se llega a la fecha de un 4 de diciembre de 1982. Están en la sala de quirófano y están ya todos los médicos y ahí les dan la opción al papá de poder presenciar el parto. Aquí, a menos que esté en un hospital privado, ¿verdad? Tiene esa dicha de estar ahí. Bueno, pues está el papá ahí y está emocionado y bueno, pues no sabe qué esperar, ¿verdad? Pero hay una emoción tremenda que está embargando todo su ser. Y la mujer pues está en labor. Y a pesar del dolor hay una emoción en ella también. Me espantó. Hay una emoción grande. Y entonces se empieza a asomar el bebé. Y el papá está que no cabe de gozo, hermano. ¿Recuerda cuál era la profesión del papá? Pastor. Y entonces cuando empieza a salir la cabecita, él está emocionado. Pero de repente algo le hace cambiar su percepción. Conforme va avanzando la salida del bebé, él se percata de que algo no está bien. Y entonces, cuando se cerciora de que en realidad algo no está bien, él sale de la sala y se queda afuera esperando y empiezan a venir una serie de cosas a su mente que él no sabe cómo reaccionar. Y entonces sale uno de los médicos, después de unos minutos sale uno de los médicos y él se acerca y lo aborda rápidamente y le dice, doctor, no sé cómo decir esto, pero yo me percaté de que cuando mi bebé venía saliendo, le faltaba un bracito. Dígame si estoy en lo correcto, por favor. Y el médico le dice, no, usted está equivocado, no le falta un bracito. De hecho, lo que le falta a su hijo son los 2 brazos y son las 2 piernas. Y así como muchos de ustedes hicieron, ahora quiero que se pongan en el papel de ese padre, recibiendo esa noticia. Lo que él pensó que era terrible, resultó que era más terrible de lo que había visto y de lo que imaginaba. Le falta, lo que tiene su hijo es una condición que se llama el síndrome de tetraamelia.
que consiste en que no se desarrollan las actividades, puede haber daño cerebral, puede haber una serie de complicaciones horribles. Ahora, yo quiero que usted se ponga en el papel de ese padre que era pastor, que servía a Dios, que su esposa también estaba entregada al servicio como enfermera, que amaban a Dios y amaban a su prójimo, y de repente les llega una situación así a su vida. Su primer hijo, habían tenido una serie de ilusiones, ya habían visto cómo lo iban a educar, cuánto lo iban a amar, ya se habían visto con él. El papá a lo mejor en algún momento se imaginó con él corriendo o brincando, jugando, y de repente todas esas ilusiones, hermanos, de tajo, se esfumaron. No tiene bracitos y no tiene piernas. Fue devastador el golpe para estos padres. El papá entonces empieza a imaginar, híjole, no le puedo decir a mi esposa, doctor, le tenemos que decir. Le tenemos que decir porque ella lo tiene que alimentar. Si para el papá fue fuerte y fue duro, imagínense para la mamá. La mamá simplemente entró en shock. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Le costó muchísimo trabajo hacerse la idea de que en realidad esa era la condición de su pequeño. Y según lo que relata este joven, porque ahora ya es un joven, dice, a mi mamá le costó mucho trabajo incluso alimentarme. O sea, el hecho de verme así le causaba un dolor terrible y se la pasaba llorando. Y entonces a su mente venía esta pregunta: ¿dónde está Dios? El Dios en el que hemos creído, al que le servimos, al que amamos, ¿cómo permitió que esto pasara? Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo un Dios que me dicen que es todo amor permite que esto suceda? ¿Dónde está Dios? Y como decía el salmista, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? ¿Usted cree que en ningún momento estos padres le pidieron al Señor que bendijera a ese pequeño antes de nacer? ¿No cree que el pastor doblaba sus rodillas y oraba diciendo, Señor, bendice a este pequeño y que venga bien? ¿Cuál es el deseo nuestro como padres? Cuando nos dicen, ¿qué quieres que sea, niño o niña? Lo que decimos casi en inercia es, lo que Dios mande, pero que venga como. Eso sin duda era el deseo de estos padres. Cuando ven esa realidad, hermanos, ¿cómo cree que se sintieron? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Será que acaso Dios se olvidó de completar ese cuerpo? Estaba tan apurado, tan atribulado, haciendo cientos de miles de otros bebés, que de repente dijo, ahorita lo termino, y se puso a hacer otras cosas y se le olvidó. ¿Dónde está Dios? Vamos a ver una historia bíblica que nos va a revelar exactamente dónde está Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Este es un pasaje conocido por todos. Hoy quiero que ustedes lo vean en su Biblia, hermanos, así que le pedí a Isaac que no lo proyecte. Quiero escuchar las hojas haciendo esto. Espero no mucho tiempo, porque eso me va a decir que no conoce los libros, ¿verdad? Pero quiero que le dé uso, porque quizá hoy sea el único día que se abra la Biblia. ¿Ya está ahí? Juan capítulo ¿qué? 11. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en esta porción. Estaba entonces enfermo, verso 1, uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Tenemos aquí a una familia. No sabemos si tenían papás que todavía vivieran, pero lo que sí sabemos es que por lo menos eran 3 hermanos. Lázaro y sus hermanas Marta y María. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, nos da esta acotación, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerda de ese pasaje? Marta amaba profundamente a Jesús. Marta sabía perfectamente quién era Jesús. Por eso desbordó su corazón en adoración
Y ante la mirada atónita de los que estaban ahí alrededor diciendo, ¿acaso este hombre que se dice el Mesías no sabe quién es la que le está lavando los pies? El Señor tomó ese acto de adoración muy en consideración, muy en alto, y hasta el día de hoy, hermanos, ese pasaje no hay quien no lo conozcamos. Enviaron pues, verso 3, las hermanas para decir a Jesús, quiero que esto lo lean todos, ¿cómo dice? Señor, a ver, no los escuché, hermanos. Señor, otra vez. Señor, he aquí. Aquí nos está diciendo cosas muy importantes. Lázaro no era un desconocido para Jesús. Había un vínculo muy cercano entre Jesús y Lázaro. Y dice, el que amas. Había una relación estrecha entre Lázaro y Jesús. Y le dicen las hermanas, Señor, reconociendo quién era. Señor, el que amas está enfermo. Ahora, ¿sería una gripita? Como para decirle, ve a avisarle a Jesús que está enfermo. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo para avisarle a una persona que un familiar está enfermo, ¿es cuando hay gravedad o cuando las cosas están tranquilas? Muchas veces ya hasta que estamos en el hospital, ¿no? Avísale al tío que aquí estamos, cuando ya está muy avanzado el problema. Aquí la enfermedad que tenía Lázaro era grave, muy grave. Y entonces ellas dicen, Señor, el que amas está enfermo. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cómo tomaron estas mujeres esa respuesta? ¿Habrá sido como una esperanza o habrá sido, Señor, sí me pusiste atención, Señor, a lo que te dije? El que amas está enfermo, y si fuera una situación que no es para muerte, nosotras ni estaríamos aquí. Es porque lo vemos grave, es porque lo vemos ahí en el hecho de dolor, que nosotras te estamos buscando, porque sabemos que tú eres el Señor, el que tiene el poder. Por eso acudimos a ti. Y Jesús pareciera que está quitado de la pena y les dice, esta enfermedad no es para muerte, es para que se manifieste la gloria de Dios. Y ellas no lo entendieron en ese momento. Porque su dolor, hermanos, ¿sabes qué sucede cuando tú estás en dolor y en desesperación? Eso hace esto. El dolor, la pena, la tristeza, la desesperación, te pone una venda en los ojos y entonces no ves otra cosa más que eso. Eso por lo que estás pasando. Todo el mundo no existe para ti, solo existe el dolor y la pena que estás atravesando. Todo lo demás carece de valor y de sentido. Así se encontraban ellas, porque estaban sufriendo, porque estaban viendo a su ser amado. Es fácil para nosotros ver a un ser al que amamos que esté en el lecho de dolor, que busca alivio y nosotros no se lo podemos dar. ¿Eso es fácil? Pues para ellas tampoco era fácil. Verso 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús no solo amaba a Lázaro, también las amaba a ellas. Pero quizá en ese momento ellas se sintieron así como que alejadas, como que relegadas. Señor, tú tienes el poder, porque hemos visto cómo has sanado a otros, tú lo puedes hacer. Y nos dices que esto no es para muerte. ¿Algo estaba pasando ahí?
Y por si fuera poco, vamos al verso 6. Por si esto fuera poco, hermanos, dice el verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, salió corriendo al encuentro de Lázaro y lo sanó. ¿Qué hizo el Señor? Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué pasó? ¿Acaso no le importaba? ¿No decía el que amas? Y no nos dijo un verso antes, Jesús amaba a Lázaro, pero también amaba a Marta y amaba a su hermana. Qué bonita forma de demostrar el amor de parte del Señor, ¿no? Que viendo el dolor, que viendo la desesperación en ellas, no acude inmediatamente, sino que todavía se espera 2 días. Lo estoy poniendo en una perspectiva humana, porque así nosotros estaríamos pensando. ¿Cómo el que tiene el poder para levantarlo se espera 2 días? ¿Espera que empeore? ¿Acaso no sabe que la enfermedad es grave y que puede tener un desenlace bastante triste? No dice que nos ama, entonces ¿por qué permite que sigamos sufriendo 2 días más? El punto aquí importante es cómo empieza el texto. Cuando oyó. Jesús no estaba ajeno a lo que estaba sucediendo. Él escuchó perfectamente que estaba enfermo. Y aquí cuando dice que las amaba, no es nada más como para embellecer la historia. En realidad las amaba. En realidad amaba a Lázaro. Pero Jesús sabía perfectamente lo que iba a acontecer. Ellas no lo sabían, ellas no lo entendían, pero Jesús sí. Y entonces dice el verso 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y entonces le dicen los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Cómo prefieres ir allá donde te quieren matar en lugar de acudir a ayudar a Lázaro? Si ya vinieron sus hermanas hasta acá a decirte que está enfermo. ¿Por qué quieres ir allá a exponer tu vida? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, como muchos de ustedes. Y ahí, les dice el Señor, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. A ver, voltea con la persona que tienes al lado y ayúdale. Si está intercediendo para que la palabra penetre, excelente. No los culpo, hermanos, es una hora complicada. Pero hagan un esfuerzo. Acuérdense que les dieron una recomendación al principio. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y entonces los discípulos dicen, bueno, Señor, pues por ahí hubieras empezado. Si nada más está dormido, pues entonces no hay problema, ¿verdad? Si duerme, pues sanará. Si duerme, sanará. Entonces sigamos con lo que estábamos haciendo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Como Jesús ve que no les quedó claro, les tiene que decir con todas sus letras, a ver amigos, en realidad lo que les estoy diciendo es que Lázaro está muerto. Pues no que dormía. Y aquí no aplicaba aquella de que alguien que tiene el sueño muy pesado, decimos, ¿no? Es que el hermano cuando se duerme, se muere. Aquí era literal. Les dice, Lázaro está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué cosa, hermanos? Vea su Biblia. Estoy en el verso 15. Y me alegro por vosotros
de no haber estado allí, ¿para qué? ¿Para qué? Para que creáis. Más vamos a Él. ¿Por qué el Señor le dio tanta importancia a que ellos no estuvieran presentes? Por la incredulidad, hermanos, que hay en nosotros. María conocía a Jesús. Lázaro conocía a Jesús. Marta conocía perfectamente a Jesús. Habían visto de lo que era capaz. Conocían su poder. Conocían los milagros que había realizado Jesús. Los discípulos, no se diga. Habían estado caminando, durmiendo, comiendo, conviviendo día y noche con Jesús. Sabían perfectamente de lo que era capaz. Y aún, y con todo eso, de repente se les olvidaba lo que podía hacer Jesús. Y entonces el Señor, sabiendo eso, le dice: qué bueno que ustedes no estuvieron ahí. De verdad me alegro que no hayan estado ahí para que crean. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: entonces vamos también nosotros para que muramos con Él. Entonces también nosotros vamos para que muramos con Él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos días? 4 días que Lázaro estaba ¿en dónde? 4 días, hermanos. Cuando a una persona que fallece no preparan el cuerpo, inmediatamente empieza el proceso de descomposición, ¿verdad? ¿Ha sabido usted el caso de algunas personas que han sido enterradas vivas? Porque de repente sufrieron un desmayo muy severo y se desconecta el corazón, no hay pulso, no hay nada. La gente los da por muertos, los entierra y resulta que de repente se levantan. Después de 4 días ya no había esa posibilidad aquí. Lázaro estaba muerto, y bien muerto. Lázaro estaba muerto, hermanos, no había de otra. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Usted ha experimentado la muerte de un ser amado? Llámese papá, llámese mamá, hijos, hermanos, abuelos, tíos, amigos entrañables. Es un dolor que a veces no se puede describir. Y lo que buscamos es consuelo. La gente se acercó a ellas viéndolas sufriendo y habían venido a ellas para consolarlas a causa de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Alguien le dice: oye, venimos del camino y acabamos de ver que Jesús viene para acá con sus discípulos. En ese momento se limpia las lágrimas y sale corriendo al encuentro con Jesús. Sin embargo, dice aquí que María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, y esto es importante: Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué cosa? Mi hermano no hubiera muerto. Si tú, Señor, te hubieras tomado el tiempo para venir cuando nosotras te hablamos, mi hermano no estaría muerto. Si tú hubieras estado aquí. Y la pregunta original con la que iniciamos es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando ves a tu ser amado que está ahí sufriendo, que está llorando de dolor, y tú clamas y no hay una respuesta de sanidad, no llegas a pensar: ¿y dónde está Dios entonces? Si no se hace presente en estos momentos, ¿dónde está? Así como este pastor y su esposa. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando se estaba formando este bebé? Que no se percató de que le faltaban los brazos y las piernas. Cuando tenías a ese familiar
en el hospital, ¿te sentías consolado por Dios o te sentías en angustia y desesperación de que veías que no había mejoría? Cuando tuviste ese problema tan grave que te robó la paz y que no hallabas salida, ¿sentías consuelo de parte de Dios o sentías que el agua no te llegaba al cuello, sino que ya te había sobrepasado? Cuando tu matrimonio se estaba rompiendo, ¿sentías que Dios estaba allí o que Dios se olvidó y se fue? Si yo me esfuerzo por servir a Dios, si yo hago todo lo que está a mi alcance por agradarle, ¿por qué me pasa esto? Entonces, ¿dónde está Dios? Yo puedo concebir que este tipo de cosas le pasen a los que no lo buscan y a los que no lo aman, pero yo, ¿no se supone que Dios es mi padre y que soy su hijo y se tendría que preocupar por mí? Mas también sé ahora, verso 22, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que va a resucitar, pero en la resurrección del día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pregunta, ¿crees esto? ¿Hay uno que sí lo cree? Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Le dice Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Jesús realmente tiene poder como para levantar a los muertos? ¿Tú crees que Jesús tiene el poder como para salvar tu matrimonio? ¿O será que no? ¿Tú crees que Jesús tiene el poder para cambiar la rebeldía de tu hijo? ¿Crees que Jesús puede sacar de un vicio al ser que amas? ¿O no lo puede hacer? Ahorita dices que sí, pero ¿realmente crees eso? A veces nosotros sabemos quién es Jesús porque hemos escuchado mucho de Jesús, así como ellas. Convivieron con Jesús mucho tiempo. Y nosotros también. Pero cuando llega este tipo de situaciones a nuestra vida, nos tambaleamos. Y nos cuestionamos, ¿será que realmente estoy creyendo lo que debo? ¿Será que realmente estoy en la iglesia correcta? ¿Será que de verdad el Dios del que me han platicado es un Dios vivo y tiene poder? ¿Será que de veras esto? ¿Será que de veras lo otro? Y el Señor Jesús les dijo, me alegro que no hayan estado ahí, ¿para qué? Para que crean. Y le dice ahora a Marta, ¿tú crees esto, Marta? ¿Y ella qué responde? Le dijo, sí, Señor. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora yo le quiero preguntar a Ezequiel, a su esposa, a su hermana, a su mamá. Seguramente Arturo y Kenia les han hablado mucho de Jesús. Les han platicado infinidad de cosas acerca de Jesús. Y no solo se las han platicado, se las han mostrado en la palabra del Señor. Y a lo mejor no solo se las han mostrado y se las han platicado, quizá ustedes mismos han visto obrar el poder de Dios en alguna circunstancia de sus vidas. Yo no lo sé, ¿verdad? Pero eso ustedes sí lo saben y Dios también lo sabe. El punto aquí es, ¿crees?
¿O qué se está interponiendo para que tú no des ese paso de fe? La fe es creer. Nosotros por fe estamos aquí, creyendo en un Dios que nos rescató de la vida que llevábamos, que íbamos, pero derechito, a morir. Y nosotros creemos que el Señor nos libró de eso. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿ustedes creen que realmente lo que Arturo les comparte es cierto? ¿Lo que escuchan es cierto o serán meras fábulas que la gente se inventa como para ocupar su mente en algo? El Señor Jesús le pregunta a Marta, pero el Señor Jesús nos pregunta hoy a todos. Les estoy haciendo así como que más directa la pregunta a ustedes o enfocándolo en ustedes, porque los que estamos aquí por lo menos una vez en la vida lo hemos escuchado. Ustedes no lo sé. Si es así, ¿cómo han respondido esa pregunta? ¿Crees esto? ¿Cuál va a ser su respuesta? Así como María, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿O va a ser, pues, o sea, sí está bonito, ¿verdad? Que, pues sí me gusta eso de que de repente cantamos y cosas así como que oramos, pero pues como que ya lo demás ya, siento que ya no va por ahí. Siento como que ya es ser fanáticos quizá o ser exagerados. ¿Cuál es la respuesta, cuál es la actitud que asumimos ante esta pregunta del Señor? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, lo mismo. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y aquí se ve que Jesús sí estaba ahí. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús había escuchado que estaba enfermo desde que ellas le fueron a avisar e incluso antes de que ellas le avisaran, ella lo sabía. Él sabía que estaba enfermo y él sabía que iba a morir. Pero también sabía que él lo iba a levantar. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y Jesús qué hizo? Verso 35, ¿qué dice? Jesús lloró. Tú debes tener una seguridad de que cuando tú estás afrontando una situación complicada, Dios no es insensible, Jesús no es insensible a esa pena. No creas que mientras tú estás ahí desgarrándote de dolor, Él está tranquilo viendo la tele. Jesús se conmueve de nuestro dolor también, hermanos. Y así, dice, Jesús lloró. Y entonces los judíos dijeron, mira cómo le amaba. De verdad Jesús amaba a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Tú estás en el hospital y tú ves que hay una persona que está más grave que tu familiar. Muchísimo más grave. Los médicos ya no tienen noticias alentadoras para la familia de ese enfermo. Al cabo de unos días, resulta que esa persona a la que ya no le daban una semana más, sale por su propio pie del hospital, mientras que tu familiar ya no sale. Y entonces a lo mejor tú dices, ¿qué acaso Dios no podía hacer que mi familia saliera con vida y que este hombre que estaba a punto de morir fuera el que tomara su lugar? ¿Lo podía hacer Dios o no lo podía hacer?
Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que dicta que Jesús actúe de una forma en unos casos y de otra forma en otros? Son los propósitos de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo que esa situación que te está aquejando el día de hoy esté pasando? ¿Por qué no le pasa a alguien más? ¿Por qué precisamente a ti? La situación es ¿por qué a ti no? ¿Acaso Dios no podía hacer que este pequeño hubiera nacido como cualquiera de nosotros? Con sus brazos y sus piernitas. ¿Por qué no quiso? Por lo que dijo al principio, esto es para que se manifieste la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a ver cómo termina esta historia. 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya son 4 días. Jesús le dijo, a ver, Marta, ¿qué fue lo que te acabo de decir? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y entonces, contra todo pronóstico, hermanos, como en la mejor película de ciencia ficción que usted pueda describir, el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Cómo se quedó la gente que estaba ahí viendo? ¿Cómo se habrá quedado la gente? ¿Cómo se habrán quedado los discípulos? Ya les había dicho que estaba muerto. Y dijeron, caray. No, pues de veras, como había dicho, primero estaba dormido. El Señor lo levantó. ¿Por qué? Porque tenía que creer, porque tenía que afirmarse su fe, hermanos. ¿Dónde está Dios cuando nosotros le buscamos? ¿En dónde está? ¿Se aleja Dios? ¿Nos da la espalda a Dios? ¿Has sentido que Dios te ha abandonado tu suerte? A lo mejor lo has sentido, pero ¿sabes qué? Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Hace unos días, cuando fue la situación de la exaltación, yo, hermanos, personalmente yo estaba profundamente orgulloso y agradecido con Dios de que nombraron ministro a mi hermano. Yo me sentía muy contento, hermanos. Me siento muy contento. El día que a él lo consagraron como pastor de este lugar, yo estaba feliz. Y no pude dejar de pensar, hermanos, en cuán feliz estaría mi papá de ver eso. No pude apartar eso de mi mente y dije, si el Señor le hubiera concedido la oportunidad de vivir unos años más para que viera este momento, estaría más que feliz, más que orgulloso. Cuando me acerco a mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Estoy contento y bendigo a Dios por este momento y mi papá estaría orgulloso de ti. Él me dijo unas palabras, hermanos, que me siguen aquí. ¿Cuánta razón había en eso? Él me respondió en ese momento, si mi papá estuviera aquí, a lo mejor esto no estaría pasando. ¡Ah, caray! ¿Cuánta razón hay en eso? ¿Por qué Dios permite que pasen cosas? No las entendemos en el momento y por eso pensamos,
¿Dónde está Dios? ¿Por qué está dejando que atravesemos por este lago del dolor? Pero Dios sabe hacia dónde se dirige la barca. Nosotros quizá estaríamos cómodos en la congregación donde estábamos, hermanos, y la vida hubiera pasado. Servíamos al Señor, pero no lo servíamos como Él quería que lo hiciéramos. Y entonces Él tocó un punto sensible para nosotros para ver si realmente creíamos en Él o mandábamos todo a volar. Para ver si decíamos, ahora que quiero servirte con más pasión, ahora resulta que nos mandas esta prueba, ahora resulta que nos das este dolor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es posible que permitas esto? Y el Señor dijo, es para que creas. Si puedes creer que de esto puede salir algo bueno, estás en el lugar correcto. Ahora la pregunta que te hace el Señor a ti es, ¿tú lo puedes creer? ¿Crees que esa situación que estás atravesando, ese dolor, el Señor puede sacar algo bueno de todo eso? ¿O crees que Él se está ensañando haciéndote así para que sufras? Para que llores. Yo te voy a decir, no es eso. Lo que Dios está haciendo contigo es mostrarte el poder que puede obrar en tu vida. Cuando tú comprendes eso, entonces te das cuenta de que Dios realmente nunca se fue, siempre estuvo ahí y siempre sabía lo que iba a pasar. Porque si algo tiene Dios, es que conoce absolutamente todo. Sabe lo que ya pasó, sabe lo que está pasando y sabe lo que va a pasar. Y eso tú y yo no tenemos el control, pero Él sí. Entonces, si te preguntas ¿dónde está Dios?, ten la seguridad de que Él está ahí. Ahí está. A lo mejor está guardando silencio porque eso también lo hace Dios. A lo mejor está callado, pero eso no significa que no esté consciente de lo que te está aconteciendo, de lo que te está pasando. Retomando la historia con la que iniciamos. Este pequeño a la edad de 8 años pensó en suicidarse. A la edad de 10 años no solo lo pensó, sino que lo intentó. Se sumergió en una bañera para ahogarse, para dejarse morir, porque dijo, el Dios que me predican, ¿por qué permitió que yo naciera de esta forma? ¿Para qué sirvo? Para nada. Y entonces se dejó morir. Pero él cuenta que mientras estaba ahí ahogándose, vino a su mente su funeral, y dice, y yo vi a mis papás ahí llorando y sufriendo por mi culpa, causándoles un dolor tremendo a ellos. Y entonces dije, ¿cómo les voy a causar yo este dolor tan grande a gente que me ha amado toda la vida? Eso lo hizo reaccionar. Y entonces se pasó orando y orando y orando, pidiéndole al Señor la respuesta del por qué. Su pregunta para Dios era ¿por qué? Así como la que tú te puedes hacer, ¿por qué a mí? Él también decía, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué plan tenías al permitir que yo naciera así? Y el Señor le mandó la respuesta. Estudió, se graduó y entonces empezó a compartir su fe. Empezó a compartir su fe y se dio cuenta de que de nada le servía estar completo si su alma estaba desolada, si su corazón estaba vacío. ¿De qué le servía tener todo? Como muchos de nosotros. Puedes tenerlo todo y aún así no eres feliz. ¿Por qué? Porque el Señor no está en tu vida. Porque el Señor no está llenando ese vacío que nada lo va a llenar. Puedes meterle infinidad de cosas, pero vas a quedar igual de insatisfecho como al principio. Pero que Dios entre ahí y llene, eso cambia todo. Absolutamente todo. Y no son palabras que me esté inventando. Te estoy hablando desde mi propia experiencia. Ahora ese joven que no tiene manos, que no tiene pies, seguramente tú lo conoces, se llama Nicolás. Mejor conocido como Nick.
Nick Vujicic. Pues este hombre, en esa condición en la que está, ha recorrido 40 países compartiendo su fe. Ha entrado a cárceles compartiendo la fe, diciéndole a la gente, no, yo no, en este momento yo no digo al Señor que se ensañó conmigo, porque esto me lo mostró para que Él fuera glorificado a través de mi condición. Ahora ya se casó. Ahora está esperando junto con su esposa su segundo bebé. Y tú estás completo y te la pasas llorando, pidiéndole al Señor respuestas de, Señor, ¿por qué yo y por qué no tal persona? Bueno, si el Señor lo está permitiendo que te suceda a ti, un objetivo debe tener. No dudes que la presencia de Dios está cercana. No lo dudes jamás, 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 jamás. Aférrate a esa esperanza, así como Marta. Señor, yo lo creo. Bueno, pues si lo crees, entonces que se vea. Hay que accionar. Nosotros estamos completos, hermanos. Y el hecho de que busquemos a Dios no significa que no vamos a sufrir. No quiere decir eso. Pero significa que vamos a ser consolados. También vamos a sufrir la muerte de un ser amado. También la vamos a pasar. Todos. Pero la diferencia es que hay una esperanza que Dios nos da. También vamos a tener problemas. Pero la diferencia es que si permites que el Señor sea parte de la solución, las cosas son mejores. Entonces, ¿dónde está Dios? Quiero que voltees al lado tuyo. Una palabra de aliento que te regale uno de los que están aquí. Ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? Aquí está Dios. ¿Dónde está Dios? En ese rincón de tu casa donde te puedes hincar y hacer una oración. Ahí está Dios. Ahora, reflexionando en el canto que estábamos entonando hace rato. Decía el canto, yo sé que estás aquí. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Él está aquí? ¿Podemos entonarlo? Ponte de pie. Vamos a entonar esta parte. ¿Dónde está Dios? Yo sé que estás aquí. Vamos a cantar. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí para amarme, para bendecirme y darme todo tu amor para amarme, para bendecirme y darme todo tu amor. Amén. Para darnos todo su amor, hermanos. Dios está aquí. Deseo que Dios te bendiga. La próxima vez que escuches que alguien se pregunta, dile, Dios está aquí y te quiere abrazar a través de mí. Dios está aquí y te quiere dar consuelo a través de mis palabras, a través de mi presencia. Dios no nos deja solos, hermanos. Nunca, 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 nunca. Aún en los peores momentos, Dios está ahí.